Bueno, buenas noches, bienvenidos a todos. Hoy vamos a hacer una nueva jornada de la Sociedad Uruguaya de Endoscopía Digestiva. Así que bueno, agradecerles a todos por haber venido en la noche de hoy. Agradecer también, como ustedes saben, una de las modalidades que hemos adquirido últimamente, que es hacer las jornadas científicas virtuales y también presenciales. Esta es una de ellas, por lo cual nos están acompañando también muchos participantes por vía online. Así que saludar a todos nuestros socios que están en Montevideo y en el interior del país. También aprovechamos a saludar a las distintas sociedades de endoscopía y gastroenterología que nos están acompañando, como los endoscopistas digestivos de Buenos Aires, la Sociedad de Gastroenterología y Endoscopía Paraguaya, la Asociación Chilena de Endoscopía Digestiva, y también nos están acompañando en el día de hoy la Asociación de Gastroenterología y Endoscopía de Venezuela, así que saludamos a todos y a todos sus socios por acompañarnos por vía virtual. Hoy tenemos el placer de recibir al doctor Víctor Arecia, que como doctor es del Hospital Italiano de Buenos Aires y es el coordinador médico de endoscopía. Víctor tiene gran formación, se formó con Alessandro Repici, muy conocido en lo que es el ambiente de la endoscopía, y bueno, de ahí tomó el gusto por lo que tiene que ver con la parte fundamentalmente de colon, y bueno, y lo atrapó el tema de los stents a nivel de cáncer colon rectal, así que gracias, Víctor, por acompañarnos en esta jornada. También quisiéramos agradecer a nuestro panel, que también van a participar en la discusión y los comentarios. Vamos a presentar primero, como corresponde a la dama, a la doctora Adriana de la Valle, que es oncóloga, y bueno, nos va a acompañar en este tema. Saludar también y agradecer a nuestro panelista, el doctor Ricardo Misa, que es profesor agregado de cirugía de la Clínica F del Hospital de Clínicas, y bueno, conocido por todos nosotros a Daniel Tolar, que también es profesor agregado y que tiene mucha experiencia en lo que es la endoscopía intervencionista. También, como siempre, nos gusta agradecer a Sandra Souto, que es nuestra secretaria administrativa, agradecer también a Carlos Rolón, que es nuestro webmaster, que como siempre decimos, sin él todo esto, lo que es tecnología, no sería posible. Agradecer al laboratorio Lavimed, que nos presta su casa, como gracias a ellos hoy podemos estar acá, y agradecer también a la empresa Nafferton, que es gran auspiciante de esta actividad, especialmente entonces a Gastón Vives, que es su representante. Así que como estamos ya en tiempo, si les parece, vamos a dar inicio a la actividad y después de terminado comenzaremos con las preguntas y después vamos a hacer unos anuncios con respecto a lo que queda de este año y en nuestros próximos objetivos que tenemos antes del cierre de este año. Bueno, Nicolás, muchas gracias por la invitación a la Sociedad de Endoscopía Uruguaya. Gracias a vos, Nicolás, y nada, vamos a empezar con el tema sobre obstrucción colónica por cáncer de colon rectal, stent o no stent. Para esto, primero vamos a hablar un poquito de la historia. En 1990 fue el primer reporte de Domoto en la colocación de un stent colónico en la obstrucción maligna de recto. Bien. En 1992, Spinelli publicó la colocación de SEMS en una obstrucción maligna colónica extensa, y a partir de ahí, las publicaciones empezaron en un incremento en el uso de SEMS en obstrucción maligna colorectal, llegando a ser una actualidad, una práctica endoscópica habitual. Esto es muy importante porque a partir de esto vamos a empezar a desarrollar todo lo que se sabe o lo que se conoce en las publicaciones de stent colónicos sobre la obstrucción maligna colon rectal. Para esto hice una revisión sobre todo de todo lo que es la Sociedad Europea de Endoscopía Gastrointestinal, que sacó la ESGE, sacó la guía de stent colónicos en el 2014, previa revisión de la guía de la ASGE, que la sacó en el 2009. O sea que se basó mucho en la ASGE, con las nuevas publicaciones hizo todas estas recomendaciones que vamos a ver a continuación, que son las recomendaciones que están en la actualidad. Bien. Bueno, en la introducción vamos a hablar un poco del cáncer colorectal. Es uno de los cánceres más frecuentes en el mundo, especialmente en países desarrollados. La obstrucción intestinal secundaria al cáncer colon rectal es de 8 al 13%, que no es bajo el porcentaje, un 8 al 13% de cáncer de colon
con una obstrucción aguda que se presenta a veces en la guardia o en el hospital. Generalmente el uso de stents se reserva en patología colónica para el tratamiento paliativo de la obstrucción maligna o como puente a la cirugía, evitando una cirugía de urgencia. Esto es importante porque vamos a ir desglosando sobre este tema toda la charla. Con la excepción de un trial, todas las publicaciones de los SEMS en la obstrucción colónica maligna excluyen el cáncer de recto. ¿Bien? Generalmente se excluyen los tumores rectales de 8 a 10 centímetros del margen anal externo porque está asociado a complicaciones como el dolor, tenesmo, incontinencia y a la migración del stent. La obstrucción colónica proximal, que proximal quiere decir desde el ángulo esplénico y el colon derecho, generalmente tiene una resolución quirúrgica. También vamos a ir hablando de esto un poco más adelante. Según las guías de la ESG, los SEMS están recomendados para el cáncer de colon izquierdo. Como hablamos de esto, desde el ángulo recto sigma, colon sigmoides, colon descendente, hasta el ángulo esplénico inclusive. Lo cual excluye el cáncer rectal, por lo mencionado anteriormente, y los ubicados proximal al ángulo esplénico. De todas formas, cada caso tiene que ser evaluado por un equipo interdisciplinario previo al tratamiento. Esto es muy importante porque acá tienen que estar un cirujano, un endoscopista, o sea, un gastroenteroendoscopista o un endoscopista, y un oncólogo. Es fundamental para ver cada tipo de paciente, porque vamos a ir viendo más adelante que la guía dice que qué es lo que hay que hacer y cuál es la excepción, porque eso siempre, en las guías siempre está descrito todo eso. Bueno, acá vemos, como podemos ver, es un gráfico de una estenosis colónica, que al poner el stent colónico lo que uno trata es desobstruir el colon y permitir que la materia fecal pase hacia el distal, hacia el recto, y el paciente pueda tener una mejor calidad electiva de cirugía, o por lo menos no ir a una cirugía de urgencia porque es más compleja. Vamos a hablar un poco de los tipos de stent que se usan. El tipo de liberación, en realidad en la actualidad los que se utilizan y los que son recomendados son through the scope, o sea, a través del canal endoscópico. Y también no está mal mencionar los over the wire porque se utilizaba mucho los sobre el alambre guía bajo radioscopía, pero en la actualidad se vio que la colonoscopía junto con la radioscopía es el ideal para el éxito de la colocación de stent, para la técnica y para la mejoría clínica. De los stents, los que más se utilizan son los metálicos autoexpandibles, los SEMS que decimos. Hay los no cubiertos, parcialmente cubiertos y los totalmente cubiertos. Los que se utilizan en la actualidad y los van a ver en la industria son los no cubiertos para el colon. Pero están todos igual, ¿bien? Después están los stents plásticos autoexpandibles, que no se usan mucho, y los biodegradables, que en realidad no se utilizan para el cáncer de colon rectal, sino para las estenosis benignas, que no han tenido tampoco muy buena respuesta en los trabajos actuales. Acá podemos ver los dos tipos de stent más habituales, los que tienen solo una copa, que son copa proximal, y los que tienen dos copas, que habitualmente el de dos copas es de la marca Cook Evolution, y el de una copa, habitualmente lo que tenemos más acceso nosotros, por lo menos allá, son los de Wolflex de Boston. Igual hay muchas marcas en la actualidad y todo tipo. Pero como podemos observar, son no cubiertos. Se utilizan más o menos el largo del stent que viene, son de 60 a 120 milímetros de largo. Siempre tienen que tener un cuerpo de 25 milímetros de diámetro o mayor, eso lo vamos a ver más adelante. Y bueno, la copa tiene 30 milímetros de diámetro. Acá, como podemos observar, tenemos arriba el stent, acá podemos ver acá. Este de acá es habitualmente este tipo de liberación es la más frecuente, que viene Wolflex y de otras marcas, con una copa distal, y no doble copa, y este otro, que es el más moderno, entre comillas decirlo, que es el Evolution de Cook, lo que tiene es un sistema de liberación, que es como una pistola, que es más controlado. Al gatillar esto, nos ayuda a que realmente la liberación sea tan controlada que, aparte de que tener todas las señales acá, que es la parte verde hasta acá, uno tiene el punto de no retorno. Que esto es muy importante por si el stent no está bien posicionado, uno puede cambiar el botón el switch, lo cambia hacia el otro costado y empieza a rebainar todo el stent y lo vuelve a acomodar y lo puede llegar a colocar y posicionar adecuadamente y volver a liberarlo. Es importante que esta marca de acá, una vez pasada la marca, si uno no está acomodado, lo tiene que liberar el stent, si no lo puede dejar, ya no lo puede tampoco reinvainar porque ya es imposible. Y otro detalle que tiene muy importante este stent,
acá se ve como un alambrito. Es este mismo dibujo que se ve acá atrás. Si uno no retira este seguro cuando está en este momento, el stent no se libera. Entonces, ha habido casos que todos los stent cooks, tanto para vía biliar, todos acá son la mayoría de gastroenterólogos, para cualquier tipo de procedimiento, tienen este mismo sistema. Si uno no lo libera y tira, no se libera y se sale el stent. Entonces, es muy importante que al inicio, si uno no lo conoce, familiarizarse con esto, o que esté el encargado distribuidor de Boston o de Cook o de cualquier stent, porque es importante entrenarse las primeras veces para liberar el stent con uno que esté familiarizado con los stents. Ahora vamos a seguir hablando un poco de esto. Vamos a empezar con las consideraciones generales previas a una colocación de un stent. Es muy importante que saber y tenerlo claro que los stent no se recomiendan o sea, el stent colónico preventivo no existe, o sea, no es recomendable, tiene que ser en una obstrucción aguda. No puede decir uno, no, va a crecer el tumor y se va a obstruir, porque a veces hay esas situaciones en que uno lo interconsultan, le dicen, el tumor está casi obstruido, o no pasa el colon, o no pasa el endoscopio. Es muy típico, uno hace una colonoscopia, hay una estenosis, pero el paciente no tiene síntomas, le encuentra un tumor infranqueable y a alguno le pondremos un stent. Eso no es una recomendación, o sea, el stent se pone cuando el paciente entra con síntomas agudos de obstrucción maligna. Bien, de obstrucción colónica. La colocación de stent debe ser realizada en pacientes con síntomas y evidencia imagenológica de obstrucción por patología maligna de colon, sin signos de perforación. Eso también es importante porque los stent tienen un porcentaje elevado de perforación colónica. ¿Cuál es el método diagnóstico más importante que se utiliza? Es la tomografía con contraste. Es el más recomendado porque nos ayuda al diagnóstico de la obstrucción, define el nivel de la estenosis, nos ayuda a identificar la etiología, la estadificación local y a distancia, y evalúa si no hay lesiones sincrónicas. Se recomienda el estudio de colon remanente con colonoscopía o colonoscopía virtual en pacientes con cáncer de colon obstructivo potencialmente curables. Esto es lo que habitualmente hace. Si uno encuentra un cáncer de colon, estenosis, le pone un stent, y posterior a eso, durante los 3 meses, o es un término para cirugía, tiene que sí o sí hacer un estudio del colon remanente, o bajo una colono virtual, que uno lo puede llegar a hacer para ver que no hay un sincrónico, o pasar a través del stent, pero no en el mismo estudio. Eso es muy importante. Cuando uno coloca, que lo vamos a ver más adelante, cuando uno pone un stent, deja el stent, ve que se vaya abriendo, deja que se expanda, y después, si uno quiere hacer el estudio del colon en otro procedimiento, por lo menos a los 2 o 3 días, recién le tiene que hacer una colonoscopía. Es una contraindicación pasar con el endoscopio una vez que uno libera un stent, porque tiene mayor riesgo de perforación. Eso vamos a ir viendo más adelante, pero toqué el tema porque es muy importante no hacerlo. Se debe evitar la colocación de stent colónicos en estenosis diverticular o ante la sospecha de enfermedad diverticular por colonoscopía o por tomografía. No es necesario esperar la confirmación histológica en el manejo agudo, obviamente porque viene un paciente agudo. Sin embargo, ayuda al mejor tratamiento posterior del paciente. La preparación previa con enemas mejora la visualización y así facilita la colocación de stent. Sí, totalmente. O sea, nosotros tenemos no un problema, pero como son pacientes que vienen en agudo, muchas veces, como es una interconsulta con el endoscopista o con el gastroenterólogo de cirugía, nosotros la recomendación es, por favor, pasarle 2 enemas o hacerle 2 enemas, y muchas veces te dicen sí, entras, y nunca se le hicieron los enemas. Y realmente hay la diferencia cuando un paciente se le hizo 1 o 2 enemas versus que no se le hizo, y llegar a la estenosis te cuesta unos buenos minutos más que cuando está limpio el colon, por lo menos el remanente que queda del recto hacia la estenosis. O sea que estaría bueno realmente en cada centro que uno tiene, tener unos protocolos de decir, bueno, llega un paciente así, se hacen los enemas, voy y le pongo el stent. Es lo que nosotros a veces, dependiendo, tenemos muy buena relación con los cirujanos, pero dependiendo del momento y quién está, puede ser que hasta el cirujano le ordene y la enfermera no lo hace. Entonces está bueno siempre tener manejos interdisciplinarios bien establecidos, porque eso ayuda a que la colocación del stent sea más rápida y también sea exitosa. Eso es muy importante porque no es tan fácil colocar un stent colónico. No es necesaria la profilaxis antibiótica, el riesgo de infecciones post-procedimiento es muy baja, eso es muy importante. La colocación de stent debe ser realizado directamente supervisado por un experto
o que haya realizado por lo menos 20 procedimientos. Esta es una recomendación de la ESGE. Bien, es una recomendación fuerte, bueno, con baja calidad de evidencia, como se dice acá, pero es lo que recomienda la Sociedad Europea de Endoscopía. Bueno. Bien, acá seguimos con las técnicas. Para la colocación de stent colónico se recomienda el uso combinado de endoscopía y fluoroscopía, es lo que dijimos. Esto conlleva un éxito de colocación de 83 a 100% en endoscopía y fluoroscopía un 77 a 98% respectivamente. Si combinamos las dos, o sea, hay mayor éxito, tenemos mucha probabilidad de éxito. ¿Por qué mencionamos antes? Porque hay muchas, si uno ve la bibliografía anterior, antes se colocaban bajo fluoroscopía, no se colocaban con stent directamente, lo colocaban bajo radioscopía en una sala sin endoscopio, o endoscopio en paralelo, pero no eran a través del endoscopio. Desde que salieron los stents liberados a través del canal, fue la revolución en colocación de stents colónicos. Esto es importante, es lo que decíamos un poco, está contraindicada la dilatación de la estenosis pre o post colocación de stent colónico debido a que aumenta el riesgo de perforación colónica. Es importante porque de por sí los stent colónicos tienen mayor riesgo de perforación. Los SEM cubiertos y no cubiertos. Esto es porque estaba en la revisión, lo puse y porque es importante, porque los SEM no cubiertos muestran mayor tasa de crecimiento ingrow, eso es verdad. Eso ya se sabe, porque obviamente al no estar cubiertos y tener un tumor, va a ser más fácil que se pueda volver a ocurrir. Pero si uno utiliza un stent que totalmente cubierto, la tasa de migración es enorme. O sea, un no cubierto tiene 5.5% versus 21% de migración. Que la verdad que si un stent colónico migre es más complejo volverlo a sacar, volver a colocar otro stent. O sea que mejor es tener un stent no cubierto y cualquier cosa, si el ingrow es muy importante, porque depende de cada paciente, se le coloca otro stent dentro del stent. El stent debería tener un diámetro de cuerpo mayor a 24 milímetros. Es una recomendación fuerte también de la sociedad, pero obviamente cuando uno busca un stent, todos los stents vienen con 25 milímetros de diámetro del cuerpo, así que es una recomendación, pero la tenemos gracias a que la industria nos hace también el stent de ese diámetro. Es importante, la longitud se habla del stent debería extenderse por menos 2 centímetros a cada lado de la estenosis. Eso cuando veamos un video más adelante les voy a mostrar, es importante, mínimo 2 centímetros tiene que quedar a cada lado de la estenosis una vez liberado el stent. Entonces eso permite a que el stent se quede fijo y no migre y esté bien acomodado y sea funcional y mejore la clínica del paciente. Yo sé que es casi imposible 2 centímetros, pero más o menos, o sea, no es exacto, pero tiene que tener un buen espacio. O sea, esto nos permite, ¿por qué es la importancia? Porque si uno mide y hace el contraste y ve que hay una lesión de 1 centímetro, poner un stent de 6 ya nos sobra. Pero si tenés una estenosis de 5 o 6 centímetros, entonces para ver qué tipo de stent vamos a usar. Para eso es más que todo esto de importancia. La resección quirúrgica es el tratamiento de elección en la obstrucción maligna de colon derecho y proximal cuando se considera potencialmente curable. Esto es lo que dijimos hace un momento también. Pero en un escenario paliativo, los stent autoexpandibles pueden ser una alternativa a la cirugía de emergencia. Esto es una recomendación, como ya dijimos, el colon derecho y proximal es quirúrgico, pero en un paciente paliativo, depende del paciente, depende el grupo disciplinario que lo está tratando, si consideran que se puede llegar a poner un autostent, no es que no se puede poner. No es recomendable, pero se puede poner, como dice acá. En una paciente paliativo, obviamente, no que sea quirúrgico y potencialmente curable. ¿Cuándo se tiene que poner el stent? Lo que recomiendan es que se debe considerar la colocación de stent colónico dentro de las 12 a 24 horas de la internación del paciente. No que de que uno lo llaman, de que se interna el paciente, uno tiene que más o menos tener 12 a 24 horas, un lapso de tiempo para colocar el stent en una obstrucción aguda. Se debe evitar esto es lo que ya mencionamos, se tiene que evitar la expansión del stent o tratar de progresar a través de la estenosis con un endoscopio de gran calibre. ¿Por qué? Porque aumenta el riesgo de perforación. ¿Cuáles son las contraindicaciones más fuertes para no colocar un stent? Cuando está perforado el paciente, cuando el cáncer de recto es muy bajo o medio, o ante la sospecha de un atascamiento de un asa intestinal delgado. La colocación del stent es una alternativa válida a la cirugía
para la obstrucción maligna extracolónica. Esto es importante también porque acá comparo un poco más adelante lo que es extracolónica versus cáncer primario de colon. ¿Qué tiene la extracolónica? La tasa de éxito de la técnica y la mejoría clínica es inferior a las reportadas de la colocación de stents por cáncer de colon primario. Bien, eso es importante, ¿por qué? Porque no es que está contraindicado, pero vas a tener una tasa de éxito menor en la técnica y en la mejoría clínica cuando la obstrucción maligna es extracolónica. Eso ya está reportado, pero se pueden colocar y la verdad que nosotros en el hospital en la actualidad estamos poniendo más stent a estos pacientes que a los con cáncer de colon primario, porque la mayoría llegan a la cirugía, pero esto es lo que describe la guía. La colocación de SEMS en obstrucción extracolónica versus cáncer de colon primario muestra un incremento en la tasa de complicaciones, tal cual lo decíamos. Extracolónicas tienen un 33% más de complicación versus un stent colocado en un cáncer de colon primario que solo tiene un 9%. En líneas generales, la colocación de SEMS en obstrucción extracolónica está recomendado en los pacientes con baja expectativa de vida, o sea, pacientes paliativos. Bien. La guía lo dice y se lo puede llegar a usar. No existe suficiente evidencia para descartar la colocación de un stent basada en la longitud de la estenosis, a pesar que está descrita la menor tasa de éxito en la colocación y en la mejoría clínica en las estenosis mayores a 4 centímetros de longitud. También se observó similitudes en el éxito de la técnica y en la mejoría clínica cuando se comparó obstrucción colónica completa versus subtotal. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando uno llega a ver, apoya y se acerca a la estenosis y logra ver un orificio o una luz, en ese paciente sería subtotal, y completa es cuando no logras ver nada y tenés que pasar bajo radioscopía con el alambre guía. En esos pacientes se observó que las complicaciones en los pacientes con obstrucción colónica completa son mayores versus la subtotal. Es más evidente porque técnicamente es más fácil ver cuando hay un orificio y pasar el alambre guía y el stent. Acá es importante también porque vamos a hablar un poco de la cirugía electiva. No se recomiendan los SEMS colónicos como tratamiento estándar, eso es importante, como puente para la cirugía electiva en la obstrucción maligna de colon izquierdo sintomática potencialmente curable. Bien, es una recomendación muy fuerte de la guía. Acá vamos a ver un poco y desglosar qué ventajas tienen los SEMS colónicos en este tipo de pacientes de cirugía como puente para la cirugía electiva. Bien, las ventajas son, tienen menos comorbilidad, o sea, los SEMS versus la cirugía electiva, la cirugía de urgencia, perdón, versus la cirugía de urgencia, tienen menos comorbilidad, un 33,1% versus un 53% en la cirugía de urgencia. Tienes mayor éxito de la anastomosis primarias, un 67,2% versus un 51,1% cuando es una cirugía de urgencia. Y menor es el porcentaje en ostomía permanente de un 9% a un 27%. Entonces uno dice, ¿por qué no hago esto? Si me dicen que no son electivos, o sea, si uno lee la recomendación, si un paciente va a tener menor porcentaje de ostomía, mayor éxito en la anastomosis y menos comorbilidad, ¿por qué no lo utilizo? Entonces acá viene un poco la discusión en lo que es la sociedad y las guías. Más adelante lo va a demostrar por qué. No se demostró diferencia estadísticamente significativa en la mortalidad posoperatoria. Esto es bien importante en los SEMS como puente para la cirugía electiva como para la cirugía de emergencia. O sea, 10,7 versus 12,4. O sea, no hay una diferencia importante en la mortalidad posoperatoria de estos pacientes. Y también muy importante, lo que dice la guía es que se reporta mayor porcentaje de recurrencia de enfermedad en el grupo de los stents. No significa, o sea, no hay eso no significó peor sobrevida global, pero sí se describió una recurrencia en los pacientes que se les puso un stent para la cirugía en vez de la urgencia, en vez de una cirugía de urgencia. Entonces, eso también es algo muy importante, por lo cual no se recomienda. Como dijimos acá, no se recomienda los SEMS colónicos como tratamiento estándar, como puente para la cirugía electiva. Y la sobrevida global empeoró cuando se asoció a la perforación tumoral con la utilización de SEMS. Obviamente los SEMS tienen un riesgo elevado de perforación, o mayor por lo menos. Entonces, ¿cómo queda en realidad esta consideración? Como no se observó reducción en la mortalidad, ni se vio modificaciones en la seguridad oncológica,
La utilización de stents colónicos en pacientes con cáncer de colon izquierdo obstruido potencialmente curables, vuelvo a repetir, solo se debe considerar como alternativa a la cirugía de urgencia en pacientes con riesgo aumentado de mortalidad posoperatoria. O sea, pacientes que son ASA 3 o mayor a 70 años, que tienen mucha comorbilidad. Esta es una recomendación débil, pero de baja calidad de evidencia, pero es lo que se recomienda en la guía. Consideración. En caso de la utilización de SEMS colónicos como puente para la cirugía electiva, si uno lo llega a usar, se sugiere un intervalo de tiempo de 5 a 10 días como mucho para la resolución quirúrgica. O sea, no hay que demorar mucho la cirugía si uno utiliza el stent en una cirugía, para una cirugía electiva. Ahora vamos a hablar un poco de la técnica antes de pasar más adelante a seguir la revisión de la guía. Es importante, ya lo dijimos, utilizar la técnica combinada con radioscopía. Es muy importante identificar correctamente la estenosis bajo visión endoscópica, contractar selectivamente la estenosis y ver la longitud, evaluarla y decidir ahí lo que digamos, el tipo de stent y el largo de stent que vamos a utilizar para que quede bien. En este momento lo que tenemos que pasar es el alambre guía a través de la estenosis, pero eso no es todo. Vamos a observar en el video que vamos a mostrar que uno no solo necesita pasar la estenosis, sino tiene que llegar 20 centímetros por lo menos por encima de esa estenosis. ¿Por qué es la importancia para el éxito de la colocación esto? Porque el colon tiene angulaciones, como todos sabemos acá, y las angulaciones son las que dificultan progresar el stent para poderlo liberar. Entonces, si uno logra pasar 20 centímetros más allá de la estenosis, lo ayuda mucho a la rectificación de los ángulos cuando uno va liberando el stent. Entonces facilita muchísimo la colocación del stent, porque una vez que uno está bien posicionado, la liberación es mucho más sencilla. Lo más difícil es el posicionamiento y el lograr pasar los 20 centímetros más allá. La estenosis no la pasa. Después pasar el alambre de guía más arriba es lo complejo. Pero siempre uno lo tiene que intentar, no liberarlo antes de hacer eso. Una vez ya puesto el posicionamiento, uno lo que hace es liberar el stent y hace la apertura, obviamente, del stent siempre bajo radioscopía, bajo endoscopía, porque les digo esto, vamos a ver en el video, y viendo las marcas. Es importante porque cuando uno libera stent colónico, si no utilizo un stent que es un poco más grande, o digamos tengo un stent que me queda justo y no tengo para escoger la variedad de stent que yo quiera, de los tamaños que uno quiera, porque a veces no tenemos la posibilidad, es muy importante hacer la liberación muy lentamente, porque el stent lo que tiene es, si uno lo libera y no libera la copa proximal, o sea, la copa que está hacia el endoscopio, viendo el metal, se te va hacia el otro lado. O sea, el stent ahí es muy típico que uno después, en vez de utilizar un stent, tenga que usar dos, o fracaso total de la técnica. Es importante por eso, cuando uno, que vamos a ver acá en el video, logra liberarlo, vamos a ver si lo puedo ir parando. Acá se puede ver perfecto. Acá uno identifica la estenosis, ¿bien? Acá identificamos la estenosis. Acá pasamos el alambre guía. Miren dónde queda el alambre guía. Por arriba, la estenosis termina acá y el alambre guía está acá arriba, ¿bien? Eso es muy importante para poder rectificar, ¿bien? Entonces yo tengo, obviamente acá muestro la imagen, una sola imagen, pero tenés la imagen radioscópica y la imagen endoscópica. Vamos a continuar. Acá seguimos, vamos a pasar ahora el stent. Está pasando el stent como se puede ver acá abajo, y al mismo tiempo veo la imagen radioscópica acá. Veo la primera imagen radiopaca, veo el stent que va sobre el alambre guía, que si el alambre guía no lo tenés más arriba de donde tiene que tener, no podés hacer esto. El stent recién se va a liberar acá, y si yo lo dejo el alambre guía por acá, nunca lo voy a poder rectificar. ¿Bien? Entonces, continuamos. Acá volvemos a ver la otra marca radiopaca. Esta quiere decir que acá está una copa, este es el punto de no retorno, y la otra copa debería estar acá abajo, donde está la manito. Ahora la vamos a ver. Acá, ¿bien? Ahora, a esto yo le llamo imagen endoscópica, porque es simultáneo. Si ustedes ven detalladamente, acá se ve como un metal, pero esto no es lo que tenemos que fijarnos, sino lo que está a través del plástico. Van a ver que cuando yo dé el OK para que siga corriendo el video, se va a ir liberando el metal y se te va a ir alejando del endoscopio. Cuando se va abriendo el equipo, si uno no tira, no solo el endoscopio, sino el stent hacia uno,
el stent se libera y es como decir, se lo succiona para el otro lado, es impresionante, tenés que hacer, es mucha fuerza de tirar el stent así. Ahora van a ver cómo se va liberando, y si uno no tira, ven, este alambre, uno va tira uno, y si uno no ve el metal que está hacia el equipo, tiene que volver a reenvainar todo y volver a reposicionarse. El metal siempre tiene que verse, y acá uno puede ver cómo queda el stent. Viene en el medio de la estenosis, la copa proximal acá y la copa distal acá, perdón, la copa distal acá y la copa proximal hacia el recto. Tiene que quedar como un reloj de arena más o menos, pero lo importante es que la estenosis acá todavía se mantiene y hay que darle tiempo de que se expanda. Bien. Termino. Van a hacer el video una vez más, lo vamos a parar acá. Pero es muy importante esto de la liberación del stent, como les digo, bajo visión endoscópica y visión radiológica. Mucha gente solo utiliza la radiológica y lo radiológico nos puede fallar a veces. Entonces es muy importante ver bajo visión endoscópica la liberación del stent. Muy bien. Ahora vamos a hablar un poco de las indicaciones clínicas. La colocación de stent colónicos está recomendada como tratamiento de elección para la obstrucción maligna colónica paliativa. Bien. Se considera seguro durante la quimioterapia, excepto durante el tratamiento con agentes antiangiogénicos como el bevacizumab, debido al alto riesgo de perforación colónica. Esto es muy importante porque vamos a ver que en estos pacientes la perforación colónica es del 10%. Y cuando el paciente está en tratamiento de bevacizumab, aumenta de un 17 a 50%, obviamente depende el trabajo. Estos sacan de todo un pool de laburos y por eso es la diferencia entre 17 a 50%. O sea, depende del trabajo de cada centro presentado. Pero aumenta mucho la perforación, por eso está totalmente contraindicado utilizar un stent colónico cuando el paciente está usando este agente quimioterápico o cuando lo piensa usar. No solo cuando, o sea, si uno sabe que ya el paciente va a ir en tratamiento, es mejor hacer una cirugía. La cirugía paliativa, obviamente, los stents colónicos disminuyen la tasa de mortalidad de un 4% versus una cirugía de urgencia. Disminuye el tiempo de hospitalización de 10 días versus 19 días. Disminuye la internación en terapia intensiva, que es muy importante, que la terapia intensiva en todos los países del mundo es muy cara y muy complejo. El paciente tiene que infectarse, mayor comorbilidad, pero disminuye en 0,8% a un 18% en una cirugía. Entonces son realmente... la indicación de un stent colónico en estos pacientes es muy importante. Y también permite el inicio precoz de la quimioterapia. Las complicaciones más frecuentes, bueno, son la perforación colónica, como decíamos en estos pacientes, del 10%, que cuando hay una perforación colónica, la resolución tiene que ser quirúrgica. Otra es la migración del stent en un 9%, que cuando migra hay que sacar el stent y poner otro. Y la reobstrucción, que es el ingrow famoso, es un 18% en estos pacientes, que lo que hace otro es poner un stent dentro del stent. La mortalidad a los 30 días menor al 4%, el tiempo medio de permeabilidad del stent es muy variable, por eso les decía que depende de cada paciente, 55 días versus 300, o sea, casi un año, estamos hablando de 343 días reportados en pacientes con un solo stent que no se tapó. Tal vez por la quimioterapia que hizo, por ahí porque seguía en tratamiento, pero es muy variable. Y alrededor de 80% de los pacientes llegan con un stent viable hasta que fallecen por la enfermedad de base. Eso también es muy importante. Bueno, muchas gracias. Acá estamos con la foto con el equipo de terapéutica avanzada del hospital. Está Mariano. Y bueno, gracias por la invitación. Si tienen alguna pregunta que se pueda responder o algún aporte, es muy importante porque tenemos acá, como dijeron, oncólogos, cirujanos, los puntos de vista de cada uno. Esto es una revisión, no es una opinión de expertos, es una revisión de la Sociedad de Gastroenterología de Endoscopía, que la verdad varía de cada país a cada país, pero bueno, uno siempre se basa en algo que es o una sociedad americana o una sociedad europea habitualmente, porque es lo que está más fuerte en este momento. Bueno, muchas gracias, Víctor, por esta conferencia que fue muy, muy completa. Y seguramente va a dar para discusión muchos puntos de lo que Víctor ha planteado, pero es porque mucha de esta discusión se presenta hoy también a nivel internacional y a veces es difícil tomar una postura o una conducta, ¿verdad?, por alguna recomendación. Así que imagino que habiendo muchos cirujanos, estando los oncólogos,
Bueno, lo que sean preguntas, comentarios, ya pueden empezar con la discusión, y también tenemos los interrogantes que puedan surgir de la página web, así que y los que nos están acompañando de manera virtual, si pudiera acompañar a Carlos allá. Si quieren pueden pasar adelante los panelistas, están más cómodos. Bueno, muchas gracias por la presentación, y siempre bueno aprender de otros colegas cosas que uno no hace. Tú decías que hoy es práctica clínica habitual. Bueno, acá de habitual no tiene nada. ¿No? Capaz que en otros centros, en Argentina o en otros centros puede ser más frecuente, pero acá de habitual nada, y los relativamente pocos casos que he visto, el oncólogo nunca participa de la decisión, es entre el cirujano y el endoscopista los que realizan eso. Te quería hacer algunas consultas. Sí, totalmente. La anatomía patológica muchas veces en estos pacientes no se tienen, vienen de urgencia, no se conoce el diagnóstico hasta el momento que llegan. Antes de hacer el procedimiento, cuando se ve el tumor endoscópicamente, realizan ahí una biopsia, no está recomendado, prefieren hacerlo en otro momento, buscar otro lugar. Habitualmente lo que nosotros hacemos son pacientes que llegan muy complejos con un abdomen muy distendido. Uno tiene que entender que el ideal, si uno tiene, que a veces el paciente llega y va a quirófano, no tiene un CO2 en quirófano, si tiene CO2, es ideal entrar con CO2, porque a estos pacientes uno, cuando ingresa al colon, lo que necesita es ver una cavidad, hacer una cámara para poder ver el colon. Entonces está contraindicado insuflar en realidad. En estos pacientes hay que entrar casi sin ver. Uno tiene que entrar con la resistencia que uno tiene del equipo hasta llegar a la estenosis, porque si uno distiende mucho, ¿por qué te explico todo esto? Si uno distiende mucho, el paciente puede tener una perforación por la distensión del colon derecho, tenemos una estenosis y ya viene distendido el paciente. Entonces, depende mucho, nosotros lo que hacemos es tratar de poner el stent y después, como son no cubiertos, a través del stent tomar la biopsia. Bien, no es que nos quedamos tomando una biopsia, porque si uno se detiene a poner una biopsia antes, no va a evitar, o por más que evite no poner aire, lo va a poner aire. Entonces tenemos mayor riesgo que el paciente se nos complique, o que el anestesiólogo no lo pueda manejar, que lo tenga, o sea, puede terminar en una catástrofe. Pero es importante, como uno dice, de la biopsia. Lo que nosotros hacemos, tratamos de poner el stent y después tomar la biopsia. Ahora, si tenemos un paciente que no está tan distendido, que está ocluido, y que uno llega tranquilamente porque tiene una visión, tomamos la biopsia antes y le ponemos el stent después. Es así, o sea, por eso depende de cada paciente, pero sí hay que tomar una biopsia, porque es muy importante para el tratamiento que ustedes posteriormente les vayan a hacer. Y una cosa más, ¿por qué el tratamiento interdisciplinario? Porque como dijimos, los antiogénicos de bevacizumab, si uno no habla con el oncólogo, nosotros no sabemos qué tratamiento le van a hacer o qué tratamiento está recibiendo, y le vamos a poner un stent a un paciente que le vamos a aumentar el riesgo que hace hasta un 40% más de perforación. Entonces es muy importante hablar. Sí. No quiero centrar las preguntas, pero el bevacizumab es uno, hoy hay, del 2014 para acá, hay 5 moléculas más que salieron, algunas antiangiogénicas también, otras no. Tú decís cuando generalmente es un paciente paliativo. Bueno, los pacientes diseminados con un cáncer de recto, con metástasis hepáticas, hoy de ellos el 20% se están curados, o tienen una sobrevida a 5 años de hasta un 20%. Entonces, ese criterio a veces no lo sabemos de entrada, porque son pacientes que pueden ser peleables, que los tratamientos ahora son mucho mejores, y el bevacizumab es uno de los que hay ahora, pero hay muchos otros. Una terapia convencional logra una regresión de la enfermedad, una respuesta de la enfermedad, entre un 60 a un 70%, sin bevacizumab. Sí, por eso con las nuevas moléculas, más. Entonces, puede ser, y muchas veces lo es, cuando tenemos éxito, una terapia puente a una resección colónica de coordinación y en un buen momento, y a una metastasectomía o una radiofrecuencia o lo que se pueda utilizar en las otras áreas. Claro. Simplemente hacer un comentario con respecto a esto, porque una cosa es leerlo, lo teórico, o pues en la práctica es completamente distinto. Yo creo que recalcar lo que tú dijiste, Adrián, es muy importante. O sea, ese interdisciplinario con los cirujanos, con los oncólogos, que es lo recomendable, sobre todo para ver qué hacer, a veces en la práctica es muy complejo. Y hay que tomar decisiones que muchas veces en agudo.
a veces estamos frente a un paciente que no sabemos si va a ser una enfermedad que va a ser paliativo, ¿sí? O va a ser una terapia puente. Muchas veces no sabemos qué tratamiento oncológico de repente se va a utilizar cuando se hace angiogénico, que como tú bien dijiste, en la guía está contraindicado, pero muchas veces no sabemos qué tipo de terapia oncológica el paciente va a recibir. Entonces, cuando nos enfrentamos frente a la oclusión aguda, a veces hay un montón de interrogantes que cuando ponemos el stent, que desde el punto de vista técnico es eficaz, pero después muchas veces no sabemos qué hicimos realmente, si fue paliativo, si fue curativo, si fue terapia puente, en fin, nos encontramos que con esas dificultades que si bien teóricamente sí, lo leemos, pero después en la práctica proceder es bastante distinto. Y otra cosa que tú dijiste, pues son las guías europeas, pero después también hay grupos que recomiendan el uso de stent, ¿sí? como terapia puente, es decir, están los grupos de los americanos, pueden discutir, pero también ellos recomiendan colocar stent como terapia puente porque se ven que el pronóstico de estos pacientes no empeora. Entonces, es por eso la discusión muy interesante. A mí me gustaría preguntar a los cirujanos a ver qué hacen y qué recomiendan, si les gustan los stents, si no les gustan. Si no les gusta, Ricardo, los odian. Yo creo que los stents, en cáncer de colon son un ejemplo de lo que es toda la medicina, ¿no? Que a veces viene con tendencias hacia más, a veces hacia menos, y a veces lo que es la verdad en un momento cambia. Yo diría que hace 5 o 6 años acá estábamos todos a favor de los stents en toda situación. Hace 2 años vinieron de la escuela francesa en las jornadas, nos destruyeron los stents. Y nos destruyeron los stents en base a 2 cosas. A un trabajo que de los mismos franceses que vinieron, que estaba liderado por Savax, y a las guías europeas, que están, el que publica las guías europeas, que es Van Horn, tiene también un trabajo en el 2011, que también destruye un poco, pero fue un trabajo que se interrumpió por el mal resultado. En realidad no estuvo bien claro a qué paciente se le hizo, no estuvo bien claro los resultados oncológicos, pero el mismo autor que hizo eso fue el que destruyó después con las guías el uso de los stents. Como terapia. Y de hecho, en esas guías se planteó que la terapia puente no se debería utilizar por todo lo que sabemos, y sin embargo, en la misma Europa aparecieron grupos fuertes de trabajo, porque apareció el grupo belga, que fue un trabajo prospectivo como de 90 pacientes. El grupo español de García Granero de Valencia, donde estuve, que es un trabajo retrospectivo, pero que también está planteando el uso de stent como terapia puente. Entonces creo que en la terapia puente todavía no está todo dicho. No. En lo que parece claro es en lo que dijo usted, obviamente, los pacientes de más de 70 años son los que se benefician. Sí. No me queda tan claro que los otros no se benefician. Digo, por más que haya, por más que haya trabajos experimentales y trabajos de investigación clínica que muestran las células que andan dando vuelta en la sangre y la producción de sustancias tumorales y todo eso, todavía en los trabajos clínicos no está tan claro que la terapia puente sea mala. Entonces, uno se quedaría con lo que parecería claro por encima de 70 años y uno se quedaría con que parece claro de que se lo hagan los enfermos paliativos. Pero ahí me aparece el lío. Digo, porque si yo planteo, en los pacientes, ¿qué es un paciente paliativo? Para empezar, un paciente que tiene metástasis es un paciente paliativo, no puede ser de intención curativa, y en ese enfermo yo puedo utilizar un antiangiogénico como un favorecedor de la quimioterapia. Entonces, en realidad, a mí me queda menos claro que yo pueda usar un stent para paliativo que usar un stent por todas las ventajas clínicas que tiene como terapia puente. ¿Me explico? Entonces, me parece que cuando tengo un paciente paliativo, yo, que no sé nada de oncología, yo llamo al oncólogo y le digo, decime, ¿este paciente va a ser un potencial utilizador de antiangiogénicos? Porque si es así,
a ese no le pido el stent, eso es derecho viejo. Si el paciente tiene contraindicaciones para antiangiogénicos, ahí sí me parece que puede estar bueno, pero me parece que ahí el oncólogo hay que llamarlo. Eso de que no lo llaman, yo te juro que si trabajás donde yo estoy, yo te llamo, te juro que te llamo porque eso a mí me molesta a una persona joven de 40 años con una obstrucción y que le encuentro 4 metástasis hepáticas y una lesión en ovario y la encuentro obstruida, decir, le coloco un stent, porque es paliativo, porque esa persona de 40 años seguramente los va a recibir los antiangiogénicos. Entonces me parece que hay que llamar al oncólogo, hay que traerlo. En suma, desde el punto de vista clínico, por suerte la mayoría de los pacientes son más de 70 años, entonces yo lo puedo prodigar más. En los otros, yo creo que si estoy en un medio ideal, uno tiene que discutirlo con el paciente y tiene que decirle, mire, estas son las cosas que están dichas. A favor está esto, en contra está esto. Digo, pero uno tiene que discutirlo, porque colocar un stent y salvarlo de una resección extensa, salvarlo de una colostomía, salvarlo de la infección de la pared, beneficiarlo con la laparoscopía, porque hay un montón de cosas en esos títulos de no le hago, o sea, tiene menos índice de colostomía, menos índice de infección, tiene menos índice de que lo opere un cirujano joven y solo, tiene menos índice de que lo opere un cirujano viejo pero solo, sin buenos ayudantes, porque el enfermo aparece los sábados a las 3 de la tarde, y los sábados a las 3 de la tarde no están los cirujanos viejos. Y si están, hay uno solo, uno no tiene un equipo de varios cirujanos. Me parece muy interesante y que todavía no está todo dicho. No, está seguro ya va a salir la nueva guía dentro de poco con algún cambio. Depende. Hay más preguntas. También te voy a decir que los experimentados en colocar stent tampoco van a estar un sábado a las 3 de la tarde. O sea, te digo porque también es otra realidad. Daniel Tolar tenía un comentario, una pregunta. Preguntas no, quería hacer en primer lugar muy buena la presentación, te agradezco mucho. Creo que este es un tema que, si bien como vemos hace más de 20 años está descrito el tema de los stent, aún sigue sin quedar claro, a diferencia de lo que sucede con los stent en otras topografías, como es la vía biliar o el esófago, acá no está claro y es muy difícil de aclarar cuándo está indicado realmente la realización del stent. Con respecto al tema de los stent paliativos, yo creo que hoy en día, cualquier institución, cuando surge un paciente con un cáncer de colon, va a un comité de tumores, y en el comité de tumores está el cirujano y está el oncólogo. Esto es como debería funcionar, creo que, ¿verdad? Y discutir. Ahí está. No, estoy hablando cuando tenemos un paciente que viene con un diagnóstico de cáncer de colon que va a toda una secuencia de estadificación. O sea que cuando tenemos la posibilidad de plantear un paliativo con tiempo, en el cual o sea, que viene en un paciente ya conocido con neoplasma, de repente, si bien estoy de acuerdo, como dice Misa, que a veces es más difícil porque están surgiendo drogas nuevas y no sabemos qué es lo que se va a usar, me parece que es mandatorio que se trabaje en equipo multidisciplinario. Con respecto al tema de la terapia puente, que realmente a nosotros nos entusiasmó mucho cuando surgió, porque realmente tuvimos casos en los cuales el paciente pasó a la cirugía laparoscópica. Creo que el tema de las guías fundamentalmente están hechas como una base de recomendación y depende mucho de la experiencia de cada centro. O sea que en las guías se basan mucho en trabajos, hay 3 trabajos que fueron suspendidos, me hace acordar un poco lo que pasaba con la pancreatitis en la vía biliar, ¿verdad? Que hubo trabajos que se suspendieron por los malos resultados, pero hay que ver que 2 se suspendieron por malos resultados desde el punto de vista endoscópico, vamos a decir, en los cuales la experiencia de los endoscopistas en algunos centros dejaba algunas dudas. Y el otro se suspendió por los malos resultados, que fue el de Alcántara, de la cirugía.
en pacientes que se hacía la cirugía, además, lo comparaba con la cirugía de urgencia, le hacían el lavado de colon y le hacían, o sea, los resultados no eran nada buenos y se suspendió. O sea que hay que ver un poquitito en qué se basa. El Savage es un trabajo también retrospectivo, o sea, no sé hasta qué punto le damos tanto valor. O sea que me parece que el tema de la terapia puente, el STEM como terapia puente, me parece que es muy importante la discusión en el grupo del cirujano y el endoscopista y qué experiencia tiene el endoscopista en la colocación de los STEM. Y después quería tirar una pregunta con respecto al tema, porque con la preparación de colon es así que muchas veces nos encontramos que la preparación no es obviamente la ideal y encontramos materias, etc. Entonces eso nos hace correr el riesgo de que en el intento de visión se extralimite el aire que se insufla. O sea que me parece que, y te quería preguntar si ustedes en primer lugar utilizan CO2 y en segundo lugar si limitan el aire que se insufla bajando el nivel de la bomba de aire, y si tienen alguna experiencia en el uso, que me parece que sería interesante, así como sucede con la colonoscopía, el uso de inyección de agua, o sea, hacer la colonoscopía bajo agua hasta llegar a la estenosis. Te quería hacer esa pregunta. Esto último, la verdad que no tenemos experiencia de hacerla bajo agua, que está muy bueno, tal vez poder hacerla. Lo que dependería mucho es de qué tipo de materia fecal tenemos, sólida, líquida, porque nos dificultaría un poco. Pero en realidad lo que hacemos es tratar de hacer que le hagan los dos enemas, la gente de la guardia de internación, porque realmente facilita mucho el ingreso sin la insuflación. Bajamos la insuflación a mínimo y tratamos de retirar el dedo que habitualmente nosotros como endoscopistas lo tenemos puesto sobre la insuflación casi siempre. Y en la actualidad hace un año que sí las hacemos con CO2, porque tenemos un CO2 que se puede transportar a quirófano y a todo lado. Antes no lo podíamos hacer. Entonces entramos directamente casi sin insuflar. Hacíamos una endoscopía sin ver casi. O sea, que era el ideal por el miedo a la distensión del otro lado del colon. Y lo que últimamente, a veces hablando con los cirujanos, para ver si es una estenosis totalmente completa o no, si la tomografía no nos deja claro el asunto, a veces ellos proponen hacerle, no sé qué el doctor en cirugía, un colon por enema por abajo, porque no le pasás líquido por arriba, el colon por enema, como es una estenosis bajo, ellos contrastan hasta la estenosis y ven si hay algo de pasaje filiforme. Pero ¿para qué nos ayuda eso a nosotros? Porque como están pasando contraste y líquido, eso hace que el colon esté totalmente limpio. A los pacientes que se les hizo, por indicación de los cirujanos, un colon por enema, nosotros, la verdad que cuando le hicimos la colocación del esteno nos facilitó mucho porque el colon estaba totalmente limpio, pero por el líquido que ellos le habían pasado. No es que distienden mucho, pero es como para ver si hay un pasaje filiforme o si van a cirugía o por ahí le podemos poner un stent, porque últimamente nos están llamando mucho más, como le dije, para las colocaciones de tumoraciones extracolónicas y también para las cirugías selectivas, pero depende del paciente. Depende de cada paciente. O sea, es como que nos llaman y nos dicen, miren, ¿qué opinan de este paciente? Nos mandan las imágenes, le decimos, no, hace esto, hace el otro. Y hay por suerte tenemos una buena relación interpersonal aparte con todo lo que es el servicio de cirugía y gastroenterología, lo cual nos lleva a que estos pacientes los podamos hacer en un ambiente cómodo, porque tampoco es que te llaman y te dicen, no, tienes que venir ya, el paciente está obstruido, sino que en buenos tiempos, como dicen, no a las 3 de la mañana, si el paciente realmente puede esperar hasta un horario un poco más prudente, lo hacemos, si no, vamos igual, o sea, no es que no hacemos de urgencia, pero tenemos buena relación en ese sentido, que es fundamental para poder solucionar al paciente de forma correcta. José Pedro, tienes una pregunta, después Andrés también tenía una, y también aprovechamos a los que nos están siguiendo de distintos puntos, por vía virtual, que vayan empezando alguna pregunta, que si te quieren realizar, algún comentario, ya están habilitados. Gracias, Nico. Algunos comentarios nada más de los muchos que surgen de la interesante charla y la discusión. Uno es que cuando nosotros hablamos de endoscopía terapéutica, de cualquier tipo, siempre se recomienda derivar los pacientes al centro de referencia con gente con experiencia. Esto nos da la posibilidad por las circunstancias en las cuales se dan.
Tú explicaste algo del timing, pero me gustaría que lo aclararas un poco más cómo se da en el centro de ustedes en el momento que un paciente ingresa con un diagnóstico de oclusión por cáncer de colorectal, potencialmente candidato a resolverse esa obstrucción por un stent. En cuanto a el tiempo, a la tomografía que tú dijiste que era recomendable, la aplican siempre, la hacen siempre, se toman ese tiempo. El tema de la preparación con los enemas, ya lo dijiste, y a su vez los tiempos de la cirugía. ¿Cómo es el timing que se da de acuerdo a las circunstancias del paciente? Porque uno, la experiencia que tiene, y ahí lo de los 20 procedimientos, se refiere a 20, las recomendaciones se refiere a 20 procedimientos de colocación de stent de colon. De colon. De colon específicamente. Extensión de colon o supervisadas por una persona mayor. Pero es lo que dice la guía, ¿viste? Claro. Sí. También refleja un poco lo que son las diferencias geográficas, epidemiológicas de nuestro país. Y la otra cosa es, o sea, una es el timing, la pregunta concreta, y la otra es sobre el tipo de guía, si existe alguna que recomiendan especialmente a los efectos de poder que facilite el avance, como tú decías, los 20 centímetros por encima de la oclusión y que facilite la rectificación. Bien, buenísimo. Mira, el timing es una pregunta muy interesante porque en realidad el timing, la guía te dice 12 a 24 horas de la internación. ¿Yo por qué dije de la internación? Porque nosotros no nos llaman cuando se interna el paciente. Se interna, le hacen la tomografía, ven que está obstruido, y ya cuando nos llaman es que ya seguro pasaron esas casi 12 horas y que tenemos que ir, no inmediatamente, pero coordinar con quirófano de urgencia, el equipo de gastro, de cirugía, todo eso, y vamos en ese transcurso. Pero seguro antes de las 24 horas está resuelto el paciente, o endoscópicamente con el stent o quirúrgicamente, o sea, eso es seguro. Pero como te dije, es así, es en timing dependiendo de cada institución. En la nuestra nos llaman cuando ya el paciente está casi no decidido qué hay que hacer, pero la interconsulta que ya está, es un potencial para colocación de stent. Luego la guía, las que usamos son las mismas de la vía biliar, no usamos ninguna otra que sea distinta, usamos una Jaguar que es de Boston o la Metro que es de la otra empresa, pero utilizamos esa misma guía. Sí utilizamos muchas veces el Oasis para ayudar a contrastar, porque es muy importante, y algo que no lo dije técnicamente, personalmente, y la mayoría de las instituciones los que hacemos esta terapia, utilizamos un endoscopio alto terapéutico, no un colonoscopio. Colonoscopios muy... estos son para colon izquierdo, con un alto es mucho más cómodo, mucho más flexible, está uno más acostumbrado, y un colonoscopio que mide unos 60 es como que es un poco más incómodo, estás en te sobra mucho endoscopio. Entonces con un endoscopio alto, la verdad es que te facilita mucho, pero tiene que ser terapéutico porque tiene un canal de 3.8 mínimo para que pase el stent. Eso se me olvidó decir, pero es muy importante. Y si utilizamos para el contraste, obviamente, un Oasis muchas veces, y algunas veces que lo hacemos nosotros personalmente. ¿Por qué utilizo el alto? Porque ¿qué tiene el Oasis? El Oasis te ayuda a contrastar, pero que uno contrasta y después tiene que pasar fisiológico, limpiarlo, volver a pasar el alambre guía. Utilizamos un esfinterótomo, lo rectificamos, el esfinterótomo tenés para el alambre guía y para el contraste. Y el esfinterótomo, aunque uno no crea, a veces el plus de darle un poco de curvatura te ayuda a pasar la curva más arriba. Y es como para el stent duodenal, utilizamos un esfinterótomo, lo mismo. Y por eso utilizamos el alto, porque el esfinterótomo llega. Hola. Bueno, un par de consideraciones. Muy buena la presentación. Muchas gracias. Clara. La verdad que la colocación de un stent de colon en un cuadro de oclusión aguda debe ser el procedimiento más gratificante que hay para el endoscopista. Es donde el paciente queda más conforme. Para un paciente que viene ocluido, con dolor, dislonía, deshidratados, con una neumatosis en la pared del colon derecho, y colocado un stent, el paciente al rato está con el abdomen plano, sin dolor, se puede corregir todo el desequilibrio electrolítico, y se opera, yo digo, no los sábados, sino vienen los viernes de noche. Los pacientes, sí, viernes de noche, pero esta es la razón, viernes de noche. No sé qué pasa. Y el martes se operó por vía laparoscópica y anduvo todo fantástico. Entonces, la recomendación de la guía europea, la verdad que pegó muy bajo. O sea, porque si bien es una recomendación débil, con una mala calidad de evidencia, a ver, decirle a un paciente, acá hay algo que dicen que puede pasar, pero es que en 2 o 3 años te va a aparecer un tumor ahí en el peritoneo, es algo espantoso. O sea, realmente es una recomendación muy fuerte. Y ahí ya no importa la calidad de la evidencia. Entonces me fui a revisar en qué se basaba la guía europea para dar esa recomendación. Y se basa
dice que hay 3 estudios, 3 trials, que dicen que hay un aumento de la recidiva del tumor por la colocación del stent como puente de la cirugía. Y nombra, que es en la bibliografía está como 90, 92, 95 y 97, después otro trabajo. Y la realidad es que leí los trabajos, y en 3 de ellos, al revés de lo que dice en la guía, dice que no hay evidencia estadísticamente significativa de recidiva del tumor. Le mandé un mail a Van Hoff, todavía no me respondió, le mandé madrugada. Hasta Landa. Y después hay otro trabajo más, que es la continuación del trabajo de Van Hoff, que es el de Lotak, que es un cirujano, que lo que hizo fue, agarró ese trabajo que se había cerrado, de ese trabajo holandés, eran de 25 centros, y se cerró por morbilidad del paciente con stent, por perforación y todos sus problemas, y lo continuó, los controles, y vio qué pasaba, y lo que notó fue que los pacientes en los cuales se habían perforado, que eran 6 pacientes, en esos había una incidencia muy alta de recidiva loco regional y a distancia, o a distancia. Entonces es solo un trabajo que tiene una diferencia estadísticamente significativa. En el de Sabac hay una diferencia, a ver, en cuanto a números, es decir, bueno, recidivó más en pero los grupos eran disparejos, fue un estudio de corte, decidían los pacientes por teléfono entre el cirujano y el radiólogo intervencionista, entonces obviamente que los peores irían para stent y los mejores uno supone que para cirugía de urgencia. Entonces, y después del 2014 hasta ahora, uno ve todos los trabajos y ninguno dice que tenga una teoría en el manejo oncológico. Y uno ve la guía del ASGE y no dice nada, y no ha salido nada en base a eso. No. Y la ASGE hasta ahora no sacó más desde 2009, nada. En 2009 no sacó nada, y la guía europea nada. Así que bueno, eso era la consideración. Algo que quiero aumentar a lo que dijiste, la satisfacción del gastroenterólogo o del endoscopista es igual a la del, por lo menos lo que yo percibo en la institución, del cirujano que le sacás el peso de encima a las 20 horas de la noche que le solucionás el paciente. El cirujano y el anestesiólogo festejan más que nosotros, es impresionante. Se ponen recontentos y dicen, vamos, por favor, ponerle, y sale todo bien y se ponen contentos porque le salvaste la guardia, el anestesiólogo no tiene que comerse una cirugía compleja, y la verdad que es muy, muy, muy lindo, muy interesante. Lo difícil de definir es fracaso. Sí. ¿Qué haces? O sea, le despertaste al paciente, decís, vuelve a la habitación, en 2 o 3 horas viene el cirujano operado. No, en la institución el cirujano está a nuestro lado y por eso quieren que la solucionen. Entonces, por eso te digo la satisfacción que tiene, porque si no se tienen que quedar operándolo después de que nosotros fracasamos. Entonces es como que, por favor, solucionala, te dicen. Creo que se le explicó, un 46% de éxito técnico. El éxito clínico ha sido 20%. A ver, nadie le va a mandar a colar a la Totalmente. Y ese está sentado en la ley. O como verán, este es un tema que es muy discutido. Gente que está a favor, gente que está en contra, gente que todavía no sabe qué hacer. Y creo que como estamos en tema de tiempo, y para ser práctico, a mí me gustaría tener la visión de Ricardo, qué hacen frente a un paciente que viene con una oclusión y se confirma que es por un neoplasma de colon, ¿verdad? ¿Qué hacen en esa situación, desde el punto de vista práctico? Y también preguntarte a ti, Víctor, ¿qué hacen en el centro de ustedes cuando viene un paciente con oclusión? ¿Siguen las vías europeas al pie a rajatabla o la visión integral junto con los oncólogos, cirujanos, los lleva a tomar otra postura? ¿Ah? Por favor. Es una oclusión aguda. Una oclusión aguda en un paciente como puente, que potencialmente puede recibir una terapia puente con intencionalidad curativa luego de esto. Es en Uruguay. Estás en Uruguay y... Bueno, pero eso es bueno que también claro, ¿dónde estás? Sí, a ver. Estoy en un lugar que tengo relación con un servicio de endoscopía que yo considero un servicio de endoscopía confiable, que puede ser público también. Ese enfermo hay que, a mi juicio hoy, hay que hablarle y plantearle la posibilidad de si estoy en un lugar donde el servicio de endoscopía al que puedo acceder, privado o público,
es un servicio sin experiencia, lo mejor va a ser que yo lo opere, porque lo que va a pasar va a ser desastre. O sea, en realidad es como que uno quisiera poner un método para todos igual, no es para todos los pacientes igual, ni es para todos los médicos, ni para todos los servicios de salud. Voy en contra del procedimiento si yo hago que ese procedimiento lo haga alguien sin experiencia, y voy contra el paciente. Aprovecho a hacerte una pregunta que siempre sale y dice, no, pero el stent es muy caro. Lo que te dice, no tenemos stent porque el stent es muy caro. ¿Sí? Y después cuando uno ve, de repente los beneficios que puede aportar a un paciente de sacarle una oclusión aguda y después operarlo de coordinación, si uno hace el global del económico, se da cuenta que termina resultando más barato. ¿Qué opinión tenés con respecto a eso? A ver, si yo puedo... a veces es la ley del Fiat 600, ¿no? Digo, con todo respeto para el que lo tenga. Yo sé que el Mercedes es mejor, sé que a la larga el motor me va a durar más, sé que a la larga voy a tener mejores rendimientos, pero tengo la plata para el Fiat 600. Y hay mutualistas que tienen la plata para el Fiat 600 y hay países que tienen la plata para el Fiat 600. Y uno tiene que adaptarse. No hay forma en eso. Uno puede pelear por lograr las cosas mejores, pero la realidad de nuestro país es que no todo nuestro país es igual, ni todo nuestro servicio público es igual. No es lo mismo donde estás, no es lo mismo si estás en el lugar A o en el lugar B, no es lo mismo, no son los mismos endoscopistas, no es la misma experiencia, no es el mismo respaldo del grupo de endoscopía, porque a veces no es solo la experiencia, es el respaldo. Lo mandás a un lado en que hay un endoscopista solito, él y su alma con una enfermera, y lo mandás a otro lado en que cuando aparece esto dicen, muchachos, hay fiesta, vamos todos juntos. Es otra cosa aunque haya menos experiencia, porque se suman ojos que miran, se suma equipo técnico, se suma experiencia en otras cosas que ayuda, porque en cirugía es igual. Digo, en cirugía es exactamente igual. Digo, de repente uno no tiene la experiencia, pero va a operar algo con menos experiencia, y si se puede juntar con 4 o 5, y compartimos las angustias, que no es lo mismo que mandarlo a un lado solito, con una persona, con un profesional, por más responsable que sea, y su alma. ¿Me explico lo que quiero decir? Yo creo que hay que ver dónde estás, en qué lugar estás parado en Uruguay y en Montevideo. Nicolás, mira, la verdad que, como les preguntabas vos, no nos basamos en las guías 100%, los cirujanos tampoco, depende del paciente, nos llaman, es como en todo, te llaman cuando solucionás el problema, te llaman más seguido, es así, o sea, como que es así, vos te llaman y estás 2 horas, 3, y después lo tienen que operar, no te llaman más. Y gracias a como decía, que tenemos un grupo interdisciplinario, mismo de gastroenterólogos, no es que va un gastroenterólogo con un ayudante, sino van el fellow, o va una persona más grande, o van acompañados, y tenemos al cirujano al lado que decir, no la soluciona, yo lo opero, tenemos buenos resultados, y es como decir, estamos poniendo muchos estén en todos los pacientes de cirugía como puente, y también paliativos. O sea que es el trabajo, lograr el trabajo en equipo, aunque suene redundante, que es muy importante, tanto entre cirujanos, gastroenterólogos, oncólogos. Si se lo logra en una institución, las cosas van a ir saliendo mejor siempre, que es lo que yo puedo percibir de la institución que estoy. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿El auditorio? ¿Alguna duda? ¿Alguna experiencia? En el caso del operativo, no, porque migran mucho, y la verdad que claro, sí, por eso sí, por ahí un parcialmente cubierto, pero la verdad que no lo usamos. Aparte, la industria, uno de liberación buena, parcialmente cubierto colónico, no hay. Tendrías que poner ni siquiera el duodenal, que tiene más o menos el mismo diámetro, 25 milímetros, el único que tiene totalmente cubierto parcial es de Corpomédica, son los Taiwán, de la empresa allá, que migran mucho. Las veces que hemos utilizado en duodeno por lesiones benignas del píloro, a sacarlo por abajo y esperar que salga.
Por eso, por eso te digo. Entonces, la verdad que totalmente usamos los no cubiertos en toda la patología de colon. Un comentario. Yo creo que la suerte que tengas con el equipo que te toque es el éxito que vas a tener en la terapia oncológica y donde estés es fundamental y customizar el tratamiento al paciente, a la edad, al lugar y al equipo que tengas es fundamental, no importa que tengas el Mercedes o el Pitito, es a cada paciente y en cada lugar lo que tengas. Y una cosa que esto me toca puntualmente, porque además estoy en 2 lados específicamente cuidados paliativos, entonces veo muchos de estos pacientes, y en el cáncer de colon particularmente, en Uruguay, creo que en Argentina seguramente casi lo mismo, no sé si el registro de cáncer lo va a sacar de aquí a poco, la curva de incidencia del cáncer de colon cada vez está corriendo más a la izquierda, por lo cual los pacientes son cada vez diagnosticados más jóvenes, por diferentes motivos de la vida occidental seguramente y algo genético también. Pero esos pacientes también, al estarse corriendo, los mayores de 70 sí los vemos, pero los menores de 50 también los vemos que llegan a las 3 de la mañana llenos de metástasis y ocluidos con una barriga así, que no pueden más del dolor y que los tenés que resolver en 12, 24 horas. Acá en Uruguay son contados con los dedos de, voy a ser bondadosa, de 2 manos, los centros que tienen comités de tumores donde están todos los partícipes que tienen que estar, y cuando se juntan los mejorcitos de esos 10 tope, es una vez por semana. Y estos pacientes, solamente si te caen la madrugada de algún día de semana, que al otro día estemos todos juntos, lo podemos discutir entre todos. Es la única manera. Y al oncólogo no le llega porque están ocupados y no tienen tiempo de preguntarme si le voy a hacer un bevacizumab después. Ahora hay que destaparlo. Exacto. Esa es la verdad. Y a un paciente paliativo, salvarlo de una colostomía es la calidad de vida de ese paciente. Entonces, yo soy muy pro STEM y me gustaría ver muchísimo más de lo que veo para los pacientes paliativos, para los pacientes que capaz doy de alta de la unidad de cuidados paliativos, porque también se puede y son sorpresas que te puedes encontrar, porque a algunos pacientes les puede ir muy bien y hoy las terapias que hay hacen que un paciente que antes tenía un diagnóstico menor a 6 meses, hoy tiene un diagnóstico mayor a 5 años. Entonces, ya es un tema de tiempos infernal. Y nada más. Muchas gracias. Agradecerte entonces, Adriana, por estos comentarios finales. Yo creo que lo que hay que concluir, que si bien es un tema de debate, lo que hay que hacer es también adaptar las opciones terapéuticas a cada medio, ¿verdad? Y lo fundamental, como ya dijeron todos, es la comunicación entre todos los médicos involucrados. Y eso que tú dijiste, Adriana, el Comité de Tumores, comparto 100% lo que tú decís, se ve muy poco frecuente. De hecho, a veces uno está en un centro universitario y que es donde más deberían funcionar un comité de tumores, pero funcionar de verdad, pensando en el paciente, ¿sí? Muchas veces lo que se ve es que no funciona como debería o como uno quisiera. Así que yo creo que un mensaje final es apostar a formar comités que funcionen realmente. Y bueno, entonces para dar cierre a esta actividad, agradecerles a todos los que están acá, a todos los que nos siguen desde la web, que estaban muy tímidos porque no hicieron ninguna pregunta. Agradecerte a ti, Víctor, nuevamente por esta conferencia que fue muy buena y fuiste muy práctico también con muchos de tus aportes. Y bueno, ahora Claudia, nuestra secretaria, le va a entregar los diplomas. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Claudia. Gracias. Gracias, Nicolás. Espero a comentar algo, unas actividades que nos quedan de tiempo. Gracias, bueno, gracias a todos, gracias a los que están, y para ello va la primera noticia. La próxima actividad que tenemos programada es para el 23 de agosto, por la misma modalidad a través de Zoom. Vamos a contar con el doctor Guido Villagómez. Que para el 30, bueno, confirmamos la fecha. El presidente me cambia el 30 de agosto. Algo voy a organizar el 23. Es un karaoke. Rabia, un karaoke voy a organizar el 23. Y el 30 lo tenemos ahí, entonces. Y bueno, le queríamos comentar también que estamos ya finalizado prácticamente lo que es el programa para el próximo Congreso Uruguayo, Gastroendo, del 9 al 12 de octubre.
con destacados invitados, con un programa que seguramente les va a gustar a todos, de mucha utilidad, y además a los cuales los queremos invitar a participar. Se van a reeditar los 3 premios tradicionales que se entregan en forma conjunta con la Sociedad de Gastroenterología, el premio Profesor Gutiérrez Blanco, el premio Profesor Elio Ceballos y el premio Elena Fosman, y en particular, para la Sociedad de Endoscopía va a existir el espacio para la mesa de videos, con los cuales ya podemos adelantar que contamos con como premio, con una beca para el curso de Guido Villagómez en el Centro Boliviano-Japonés de Endoscopía Digestiva. Así que bueno, los invitamos a todos, a los que están acá y a los que nos están viendo, lo vamos a difundir también a que vayan reservando el espacio del 9 al 12 de octubre para nuestro congreso, y a su vez que puedan participar con videos y en los trabajos, porque va a haber premios importantes, además de inscripciones a congresos internacionales. Así que bueno, esas son las noticias que tenemos por ahora. Agradecerles a todos, a los invitados especialmente, a Claudita, y nos vemos en la próxima, el 23.